buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país, fuera de Colombia. El 4 de diciembre del año 2015, el presidente Juan Manuel Santos hizo el anuncio del hallazgo de los restos del más importante tesoro colonial que se conoce hasta ahora, los restos del Galeón San José, y abrió una gran expectativa por el futuro de este patrimonio. En las últimas horas el presidente Santos ha anunciado que decidió suspender la convocatoria para la búsqueda del Galeón San José y lo que allí está, lo que allí contiene. Se había hablado de una APP que buscaría de alguna manera rescatar este patrimonio que el gobierno colombiano ha dicho le pertenece a la nación. ¿Qué va a pasar ahora con el Galeón San José? ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿En qué deja el gobierno del presidente Juan Manuel Santos este tema del Galeón San José? De este tema vamos a conversar esta noche con la ministra de Cultura, Mariana Garcés, quien además va a aprovechar este espacio aquí en Canal Capital para hacer un balance de su gestión. Junto con la canciller Erika Fontalvo, la única funcionaria que permaneció 8 años en el gobierno saliente. Esta abogada caleña, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Saludos a quienes nos ven desde el exterior. Una abogada caleña, persistente, comprometida, con una enorme tenacidad, que ha sacado adelante temas verdaderamente importantes para todos los colombianos, como la promoción de la lectura a través de un programa bellísimo que se llama Leer es mi cuento. También impulsó muchos beneficios para que los colombianos nos volquemos al cine. Y eso hay que valorarlo, porque al fin y al cabo la cultura, la educación son los pilares de una sociedad, y esta mujer estuvo comprometida, Mariana Garcés, durante todo este tiempo. Seguramente hablaremos, como usted bien dice, Jessy, de estos temas que también vale la pena los colombianos que conozcan. Buenas noticias que deja la ministra saliente. Ministra, buenas noches, bienvenida a Opina Bogotá de Canal Capital. Bueno, pues yo feliz de estar aquí, de estar con ustedes, y de verdad les agradezco a ambos la invitación. No, ministra, bienvenida. Es que las noticias de la cultura también hay que contarlas, son muy importantes. Y estamos en vivo y en directo a esta hora. Bueno, ministra, la pregunta que muchas personas se hacen, ¿por qué se suspendió esta convocatoria para ir por los restos del Galeón San José? ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos entendido que había... la licitación. Exacto, tenemos entendido que hay una decisión judicial pendiente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que el presidente Santos decidió primero suspender, pero mucha gente se pregunta qué va a pasar, ¿por qué esta decisión? Así es, lo felicito porque ha hecho una introducción muy exacta de lo que ha sido el proceso del Galeón San José, y eso no es muy usual en los medios de comunicación. Nosotros evidentemente descubrimos ese hallazgo, que es el patrimonio colonial más importante. Un galeón pues, que tiene de verdad una historia apasionante. Cada vez que uno lee sobre el tema, se enamora más de ese asunto, de ese proceso, de ese proyecto. Nosotros nos dimos a la tarea de estructurar durante 3 años una APP que se conoce en la ley como una APP de iniciativa privada sin recursos públicos. Ese es un procedimiento que está arreglado. Nosotros sancionamos en el Congreso de la República la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, y en esa ley incluimos la posibilidad de acudir al mecanismo de las APPs. ¿Por qué? Porque no es fácil que los gobiernos destinen recursos para proyectos de semejante envergadura y de semejante costo. La inversión en este proyecto va a ser de 197.000 millones de pesos, casi 70 millones de dólares. Y hay un inversionista privado que está dispuesto, bajo su riesgo, a aportar ese capital para hacer posible ahora ya no solamente el hallazgo, que ya lo tenemos y que es un patrimonio de todos los colombianos, las coordenadas, donde está ubicado ese galeón, que además tiene reserva. Esas coordenadas no son públicas, precisamente por temas de seguridad nacional. Y adicionalmente, ¿qué le deja este gobierno al país? Le deja el hallazgo y las coordenadas, que tienen, como digo, un valor incalculable. Segundo, un proceso científico estructurado de las más altas calidades. Tercero, un originador que ha hecho una propuesta que otros la pueden mejorar, que está colgada en la página de contratación pública y que otros la pueden mejorar. Y quién se quedaría eventualmente con el proyecto de la extracción del Galeón San José, quien haga la mejor propuesta. En ese sentido, señora ministra, ¿qué obtendría en
esa compañía o esos financiadores que aportarían esos 70 millones de dólares para extraer el galeón? Primero, les hemos puesto unas condiciones y unos estándares de lo que debe ser la ejecución del proyecto altísimos. Deben entregarle a Colombia un ROV, que es un aparato que permitirá seguir haciendo exploraciones submarinas. Deben construir un laboratorio para conservación de materiales de 1.500 metros cuadrados. Deben adicionalmente extraer el galeón. Y por último, construir en Cartagena un gran museo, un museo de las dimensiones del Museo Nacional de Colombia, para exhibir todo lo que se ha considerado patrimonio cultural de la nación, que lo califica el Consejo Nacional de Patrimonio, y ese recinto permitirá interpretar y contar la historia de la colonia y de lo que fue ese galeón en nuestra historia. Pero porque permítame insistir, ellos evidentemente si van a invertir 70 millones de dólares, que no es una cifra menor, ¿qué obtendrían a cambio? Que el 50% de la carga del galeón. Eso es lo que dice la ley. Hasta el 50% de aquellos bienes que contenga el galeón San José que no sean declarados por el Consejo Nacional de Patrimonio como bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. ¿Por qué? Colombia ya tenía unos pronunciamientos de las altas cortes en ese sentido. Las altas cortes han manifestado en diversos fallos, curiosamente todas de acuerdo, la Corte Suprema de Justicia, la Constitucional y el Consejo de Estado, donde dicen, no todo lo sumergido es patrimonio de la nación. De ahí, con base en esas sentencias de las altas cortes, se estructuró la ley que se debatió en el Congreso. Esa ley fue en el 2013 al Congreso de la República. El actual procurador, que parece ser que es su procurador delegado y es bien crítico del proceso, en ese momento se desempeñaba como ministro del Interior y nos acompañó en la defensa de esa ley. Esa ley fue demandada por Juan Lozano, que en ese momento era senador de la República, y 2 ciudadanos más. Pasó esa demanda y la Corte Constitucional la declaró exequible, es decir, que cumple con los principios de constitucionalidad que nos rigen. Parece que todas esas voces que hoy dicen, no, es que no se debe disponer de parte de lo que se halle, de los lingotes, de las monedas, etcétera, etcétera, parece como si estuviéramos en este momento en la discusión de la ley. Ese es un tema que los colombianos ya pasamos. Ya resolvieron. ¿Qué nos toca? Aplicar la ley. Ministra, eso es lo que hemos hecho a rajatabla, lo puedo decir con toda tranquilidad. Este proceso de APP de escogencia se suspende. El gobierno entrante del presidente electo Iván Duque puede desechar esta manera de ir por los restos del galeón San José a través de una alianza pública-privada. Se lo pregunto porque usted ha leído que algunas personas, por ejemplo, Antonio José Rengifo, que es el director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional, ha señalado que el gobierno podría haber explorado otra alternativa, no una APP, para rescatar los restos del galeón San José. Sí, yo puedo entender lo que dice el profesor Rengifo, pero él dice que esto ha sido error tras error. Yo le contesto que ese procedimiento está arreglado en la ley, que nos hemos acogido a él y que lo hemos aplicado. No es realista, por decirlo de alguna manera, que en un país como el nuestro se le destinen 70 millones de dólares a una expedición científica de estas dimensiones como la queremos hacer. Yo le hago una pregunta al profesor Rengifo. El galeón San José lleva 310 años hundido. ¿Por qué la polémica ahora? Si las universidades colombianas fuesen tan competentes, ¿por qué no propusieron hace 15, 10, 3, 8 años la posibilidad de ese rescate? ¿Por qué es ahora cuando nosotros hemos llevado la ley al Congreso de la República, cuando hemos dado todos los debates de cara al país, cuando tenemos una ley que fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia, que ahora todos los colombianos, los académicos, los preocupados, tienen una idea de cómo se debería haber hecho ese rescate y por qué no se les ocurrió antes de la promulgación de la ley o de lo que nosotros... Pero ¿Duque puede descartar la APP o el proceso debe continuar? Nosotros, ¿por qué decidimos suspender? Y que fue un anuncio que hizo el presidente de la República. Porque un ciudadano preocupado interpuso una acción popular
una acción popular que adicionalmente pide unas medidas cautelares. Nosotros, evidentemente, respondimos a esa demanda y respondimos con toda una sólida argumentación legal para que esas medidas cautelares no nos sean decretadas. El tribunal no ha tomado una decisión. El tribunal, en los términos que establece la ley, debía haber tomado una decisión el 17 de julio. Si la adjudicación era el 23, pues teníamos un plazo para saber qué iba a resolver el tribunal. Ahora, también quiero aclarar, el tribunal no está obligado a ajustarse a esos términos. Esos términos son para los abogados, ¿sí? Para los que litigan, pero no son para los tribunales. Los tribunales viven congestionados, tienen más casos de los que pueden resolver en tiempo, y nos pareció desde el Gobierno Nacional, y así lo dijo el presidente en su alocución, una decisión responsable. Si nosotros adjudicamos el APP del Galeón San José con una acción que puede tomar un magistrado en curso para suspender el proceso, claro, tumbarlo más adelante, nos parece enormemente peligroso porque estas son unas inversiones que realmente son significativas. ¿Qué le queda al gobierno? Un proyecto totalmente estructurado, un originador que el gobierno nacional le aceptó su propuesta, un proceso en curso que puede ser mejorado por otro proponente, ¿sí? O por otros proponentes, que se le adjudica a la mejor propuesta y la oportunidad única de realizar la expedición científica más importante, ¿sí? Más importante en patrimonio sumergido que se haya adelantado en el mundo. Eso debería ser un motivo de orgullo de los colombianos. Eso debería ser un tema donde todos podamos concurrir a defender nuestra soberanía sobre el Galeón San José. Yo le digo muy honestamente, a mí me parece inentendible que colombianos vayan a unos foros, ¿sí?, organizados por el ABC de España para denigrar del proceso, para acabar contundentemente con todo lo que se ha construido durante 3 años. Señora ministra, el gobierno del Estado colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, en el suyo propio, han insistido una y otra vez que ese patrimonio, que es un patrimonio histórico, un patrimonio arqueológico, cultural, es de Colombia. ¿Qué pasa en este momento con España, que también ha expresado unas reivindicaciones frente a lo que allí se encuentra sumergida? Bien, vamos por partes. Nosotros no somos suscriptores de la Convención de la UNESCO. La Convención de la UNESCO es una convención de patrimonio sumergido relativamente nueva. Solamente la suscriben 55 países. Otras convenciones de las que Colombia sí es suscriptor la suscriben casi 190 países. Esa es la diferencia entre uno y otro. España es el gran promotor de la Convención de Patrimonio Sumergido de la UNESCO. ¿Por qué? Porque muchos de sus galeones que portan bandera española están por fuera de sus aguas territoriales. Esa es la razón por la que España suscribe, promueve y financia la Convención UNESCO. Eso es absolutamente respetable. Ellos defienden sus intereses y los defienden contundentemente. Nosotros, que no somos suscriptores de la Convención de la UNESCO, desarrollamos una legislación propia, con muchos de los principios internacionales que rigen la materia y otros que se adaptan a lo que nosotros como colombianos y en nuestra soberanía pensamos que debe ser los trámites del patrimonio cultural sumergido. Nosotros no creemos en la teoría del abanderamiento, no reconocemos que un buque, un galeón que se encuentre en nuestras aguas porque porte la bandera española sea español. Nosotros decimos, lo que está en nuestras aguas es nuestro, al igual que todos los bienes que la corona española dejó en el Nuevo Reino. Eso es tanto como decir renunciar a la soberanía del Galeón San José, es tanto como decir que las murallas de Cartagena son de España o que el castillo de San Felipe es español. Entonces nosotros no nos acogemos a la teoría del abanderamiento. Adicionalmente, cuando nos separamos de España
y se constituye el nuevo reino, viene una ley que dice, todos los bienes de la corona que están en el nuevo reino son del nuevo reino. Después viene el Tratado de Amistad entre Colombia y España, también entre Perú y España, donde se reconoce, ¿sí?, en ese Tratado de Amistad que evidentemente todos los bienes de la corona en el nuevo reino, en América, son nuestros. Entonces no tenemos por qué renunciar a la soberanía sobre el Galeón San José. Ahora bien, el presidente Santos, cuando estuvo en España, le manifestó a los españoles que si ellos querían colaborar, él no tenía objeción alguna. Eso se concreta en una carta que envía el canciller español a la ministra de Relaciones Exteriores, también una copia a mí. Nos sentamos, analizamos la carta y hemos propuesto un memorando de entendimiento donde aceptamos la participación española, por ejemplo, en la construcción del guión del museo, en la interpretación de la historia, en algunas personas que puedan participar dentro de la posibilidad del rescate. Pero no que se lleven los Pero elementos de que allí se ninguna encuentran. manera renunciar a nuestra soberanía Claro. y a nuestra Ahora, propiedad. Hay una frase por ahí que dice que el barco es español y el tesoro colombiano. ¿Usted la comparte o el barco también es colombiano? No, nosotros reconocemos que porta una bandera española, pero evidentemente al estar en nuestras aguas, Sí. que hace Colombia no es solamente el territorio en tierra, también las aguas, pues es nuestro. Ahora, Erika, usted que lee la prensa española juiciosamente, Uy. en España... No le recomiendo el ABC, ese no se lo es un diario recomiendo. monárquico, muy cercano a la monarquía Sin duda. española. Dicen que ministra. monárquico, católico y de derecha. Y de derecha, es tal cual, esa es la descripción del ABC. Estaban celebrando la decisión del presidente Santos, lo tomaron como un triunfo español que el gobierno colombiano haya decidido suspender el rescate del Galeón San José. A mí me parece bien que ellos se sientan triunfadores, nosotros no lo vemos así, lo vemos como una decisión responsable frente a un proceso en curso y adicionalmente no tiene nada que ver todo el desprestigio que ha hecho el ABC del proceso del Galeón San José, toda la información que yo no entiendo cómo la obtienen, una información que ha sido muchas veces entregada con carácter reservado, confidencial a la Procuraduría General y a su procurador delegado, aparece en el ABC. Eso es pues muy sorprendente para nosotros. Ya vemos que a usted no le gusta ese periódico, que la ha hecho sufrir, ministra. Pues sufrir no, pero no me gusta. Oye, No, y ministra. ella es una mujer muy clara y muy Sí, empática claro. en sus posiciones. No lee ABC y si lo lee Erika, lo lee ahí como No, para- me con sus manda mi reservas. oficina de prensa, que es Ah. eficiente, Sí, hay que que es lo estar que sale en el informado de ABC, todo. Sí, eso sí es porque cierto. tenemos que saber qué es lo Oye, que ahí se dice. ministra, pero la posibilidad, Erika, de que esto escale a un pleito internacional entre Colombia y España, No. ¿es probable? No, ninguna. ¿Ninguna? Esa posibilidad no la hay. Nosotros somos países amigos que dirimimos nuestras diferencias a través del diálogo, no a través de la polarización. El gobierno de España, tengo que decir, ha sido enormemente respetuoso con Colombia y no es el ABC Claro, el que toma esas decisiones. toma las decisiones del Estado español. Ministra, ya esta información, que evidentemente es una información muy confidencial, Jessy, Sí. que calcule usted las coordenadas de un trabajo, veíamos justamente luego de la intervención del presidente Santos, el video. Apasionante, ¿no? Es, verdaderamente es una historia, Eso es es una, una historia, cosa- es una película. Realmente cómo se produjo precisamente todas las inmersiones, el hallazgo, la emoción, la celebración. La verdad es que uno se contagia de lo que significó todo este proceso. Eso ya lo tiene el nuevo gobierno tras el empalme. Sí, nosotros hicimos con un las empalme. nuevas autoridades de cultura. ¿Ya se reunió usted con la nueva ministra? Ya le cuento, nosotros, este fue un tema que fue definido por los dos gobiernos, por el saliente y por el entrante, como un tema estratégico. Los temas estratégicos se empalmaron en Palacio, como ustedes saben, y el presidente Duque nombró 3 personas para empalmar el tema del Galeón San José y nosotros fuimos, pues evidentemente yo hice la presentación, Ernesto Montenegro también nos acompañó en la presentación científica, estaba el abogado del Ministerio de Cultura y
el ministro Cárdenas y la ministra María Lorena, que fueron los delegados para los empalmes en presidencia. Nosotros entregamos absolutamente toda la información, documentada, referenciada, cada paso. Las coordenadas están en custodia en el Archivo General de la Nación y tienen un protocolo que es del presidente de la República. En otras palabras, no todo el mundo puede tener acceso a esa información. No debe tener acceso, no puede tener acceso, y los organismos de control que tengan acceso a esa información deben saber que es una información absolutamente confidencial, absolutamente reservada, que cualquier filtración pone en riesgo la soberanía nacional. Sin duda. Ministra, yo leí esta tarde para la entrevista mucho de este tema, incluso encontré, Erika, que Gary Kozak, que fue el que participó en la búsqueda del Titanic, ayudó a encontrar el galeón San José, y dicen que el galeón está con su patrimonio intacto, es decir, no ha sido saqueado, está completo. Lo que pudimos apreciar es verdaderamente fascinante, ministra, lo que han encontrado. Hasta donde se sabe, hasta donde se ha podido avanzar en el rastreo de lo que hay allí, ¿de qué tipo de patrimonio estamos hablando? Se hablan de 11 millones de monedas de oro, ¿es así? ¿Qué hay? Hay todos los cálculos sabidos y por haber, ¿no? Que 10 millones decían ayer en informativo. Otros dicen que cada colombiano va a poder tener una casa, que vamos a poder pagar la deuda externa, que, o sea, toda alrededor, le va a tocar un poquito. Alrededor de las verdades del galeón San José, también hay toda una novela y una cantidad, pues, como de historias montadas. La realidad es que solamente eso se sabe en el momento que llegue la extracción. Hay todo un protocolo para extraer, ¿no? Primero, se han construido o se construirán o se le exigirá a quien se gane ese APP la construcción de unas manos mecánicas que sean capaces de tomar, como dice Ernesto Montenegro, hasta una tacita de porcelana china, que uno las alcanza a ver muy bien en ese mosaico que se reveló en la India, y que tenga toda la delicadeza para tomar cada objeto quedará registrado, se sabrá dónde se encontró y a dónde se traslada, y adicionalmente lo recibirán unos como especie de cajones con una gel para que pueda llevar a su destino, que primero que todo es el laboratorio de conservación de materiales. No se ha hecho en el mundo una expedición que proponga un registro de cada objeto. Eso es una de las cosas que hay que tener claras. Cuando se hacen todas las críticas que se hacen, nadie ha podido cuestionar de fondo el procedimiento científico que está planteado en ese APP, ¿sí? Porque de verdad, yo le digo una cosa, voy a ser bien sincera, si la intención fuera, como nos han acusado, de quedarnos con un tesoro, usted pone una manga succionadora conociendo las coordenadas y por ahí va sacando el tesoro. No, y Erika, y lo aquí saca con esta maldad de algunos colombianos que a todos le encuentran la trampa, ya lo hubieran... Y lo saca uno, si esa fuera la intención del presidente o del Ministerio de Cultura o del ICANN, o de los que hemos participado en eso, que es de lo que nos acusan, lo hubiéramos hecho en los primeros 6 meses posterior al hallazgo. Nosotros nos hemos demorado 3 años, ¿sí? Poniendo todas las condiciones, a 0 riesgo de inversión por parte del Estado colombiano. Obviamente ese originador o quien se gane, el proponente que se gane el APP, no lo va a hacer a 0 costo, ¿sí? Claro. Entonces, oiga, ministra, ¿y qué va a pasar con la estructura, con la embarcación? Esa estructura casi no existe, porque como entenderá, pues lleva 310 años, era un barco prioritariamente de madera, ¿no? Hay algunas cosas... que se ven ahí en los videos, sí, que se ve como la forma, ¿no? Y también como una estructura metálica o no sé en qué material será, que es lo que queda. También sabemos que parte del galeón en su hundimiento quedó enterrado en la arena. Entonces, todo el mundo nos dice, y bueno, pero ¿cuánto le van a pagar? Entonces nosotros volvemos y explicamos. 45% si se encuentra entre tanta y tanta carga, 40% es el rango que sigue,
10% es el rango que sigue. ¿Cómo se estima? ¿Por qué 45, 40 y 10? ¿Cómo se estima? Hay unos criterios que establece la ley, que los da la dificultad que implique la operación. Y uno entiende cuál es la dificultad una vez lo haya y una vez lo estudia. Porque ¿cómo puede uno, sin tener los estudios, ¿sí?, que arroja el hallazgo, poder decir cómo remunera a ese posible inversionista? Después nos dicen, ayer el tema era, es que la ministra de Cultura, en un acta del Consejo Nacional de Patrimonio, dijo que era voluntad del gobierno Santos realizar el APP y el rescate. Pues claro, ¿cómo no? Si es que hemos trabajado en esto 3 años. Claro, ministra, el memorando de entendimiento con España no ha sido suscrito por España. No, nosotros lo entregamos. Pero ellos no lo han firmado. Ellos lo están estudiando. En Por este eso, momento. ¿cuánto tiempo lleva en estudio ese memorando? Yo creo que lo entregamos hace como un mes. Bueno, ¿qué mensaje le envía usted hoy al gobierno español sobre el Galeón San José? No, yo creo que el mensaje ha sido el de siempre. Lo ha enviado la canciller y el presidente cuando estuvo en su visita en España. Nosotros con los españoles tenemos demasiados proyectos de cooperación, somos países con excelentes relaciones internacionales y estamos seguros que a través del mecanismo del memorando de entendimiento podemos llegar a acuerdos sobre el Galeón San José que los dejen a ellos y a nosotros tranquilos. Todo ese detalle, Erika, que nos contaba ahora la ministra, esa mano mecánica, todo ese proceso exacto, de rescate, de mucho cuidado, de mucho detalle, ¿en cuánto tiempo tardaría en Colombia poder sacar a flote todo el Galeón San José? Después de la suscripción del APP, si esto se llega a dar, en 6 meses toda la extracción se habrá culminado. Empieza todo el proceso, porque usted no puede sacar algo que ha estado 310 años en el fondo del mar y traerlo a la superficie. Tiene que hacerle todo un tratamiento con piscinas y con diversos, pues eso sí lo saben los especialistas. Yo no soy una experta en el tema, sino que ha tocado aprender durante todos estos años. En Colombia, qué pena, ministra, que la interrumpa, en Colombia no tenemos expertos en eso y por eso esta APP, si todo iba como iba, se le iba a ganar una firma británica, una firma inglesa. Se le iba a ganar el inversionista, el originador, es una firma inglesa que puede ser superada por cualquier otro. Si los españoles tienen una mejor propuesta, pueden participar en el APP. Nosotros no estamos en capacidad en Colombia de hacer esa extracción, ministra, y de hacer ese cuidado. No, y lo que dice la UNESCO o los funcionarios de la UNESCO que han participado en diversas entrevistas en los medios de comunicación, es que esos son unos cazatesoros. Entonces yo digo, no. En eso nosotros lo que hemos buscado es un inversionista que pueda buscar a los mejores del mundo en cada una de sus áreas y que se ha comprometido en que en ese proceso el 50% de los que participen sean colombianos. Yo creo que la transferencia de tecnología, de conocimiento para ese equipo de colombianos que van a estar acompañando la fase del rescate, pues es demasiado importante para todo lo que sigue en Colombia en patrimonio cultural sumergido. Ministra, si el Tribunal de Cundinamarca toma una decisión frente a esos, ¿cómo es que usó el presidente el término? ¿Cautelares? No, de ciudadanos preocupados. Ciudadanos preocupados. Sí. Si las inquietudes de los ciudadanos preocupados son resueltas, ¿se abre nuevamente este proceso? Sigue ¿O el hay proceso. unos términos? Se reanudan los términos. Se reanudan. Sí, por eso hicimos suspensión. ¿Sí? Nosotros hubiéramos podido, por ejemplo, hacer prórroga. Es decir, Duque no puede echar para atrás el proyecto del APP porque ya el Estado colombiano empeñó su palabra en un proceso. Pues vamos a ver qué dice el tribunal, vamos a ver qué resuelven las medidas cautelares, pero lo que yo creo es que el presidente Duque, pues cuando hizo sus observaciones sobre el Galeón San José, también era como de todo ese torrente mediático, ¿no? Y yo creo que él y su equipo tendrán el tiempo de mirar ese contrato con todo detalle y cualquiera que lo mire, de verdad, lo pueden revisar por todos lados. Que me esculquen. Que es un gana-gana para el gobierno de Colombia y lo tenemos claro. O sea, ahí nosotros no tenemos
ninguna intención distinta a que gane el país, a que gane la nación, a que Colombia pueda hacer la expedición de patrimonio submarino más importante del mundo, y creo yo que ese debe ser un propósito nacional y que esas voces disonantes que entiendan pues que la ley ya es una realidad, ya se sancionó, ya fue al Congreso, que si no les gusta la ley que presenten otra, pero que no digan que el proceso del Galeón San José no se ha hecho como técnicamente se debe hacer y como legalmente se tiene que hacer. O ha estado viciado de irregularidades. Exactamente. O de Ese tipo de cosas situaciones, hacen mucho daño al sin duda, proceso. situaciones Ministra, que se cuestionan. Erika, decíamos ahora en la presentación que ella junto con la canciller fue la única ministra que duró los 8 años del gobierno Santos. ¿Cómo le parece mi resistencia? Ah, capacidad de resiliencia se No sé llama cómo eso. lo ha hecho, ¿Cómo ministra. sí, la primera pregunta es ¿cómo lo logró? 8 años. Pues mire, la verdad es que cuando se acabaron los primeros 4 años del presidente Santos, me acuerdo un periodista, yo estaba en Dos Quebradas, ¿sí? Entonces el periodista dice, no, es que ya está la bulla de que quienes van a cambiar y usted sale. ¿Y usted qué piensa de eso? Y yo le dije, pues mire, yo solamente tengo gratitudes con el presidente. Yo he pasado feliz estos 4 años, he estado en el sector por el que he trabajado toda mi vida, hemos hecho muchas cosas, pero en esto, eso es un pase que le pertenece al presidente de la República y que cuando él quiera uno tiene que tener su maleta lista y su caja lista. Pero yo estaba segura que yo a los 4 años me iba, la verdad, porque dije, bueno, aquí esto se vuelve a barajar, yo no he sido partido político, yo No no he sido tengo... cuota de nadie. No, de nadie, el presidente Santos y de nadie más. Entonces, pues, bueno, pero cuando me dicen, no, usted se queda, yo, bueno, también. Y 5, 6, Sí, 7, 8. la verdad es que, mire, eso tiene una ventaja, y es que usted lo que se propone y lo que establece como su plan, lo puede ver hecho realidad, ¿sí? Eso es una gran ventaja. Pero 8 años es largo, 8 años de viajes, 8 años de recorrernos este país, porque lo hicimos Eso le de iba cabo a decir, rabo a los mire, lugares la más ministra Mariana apartados. Garcés, Sí. no se ha quedado en su escritorio sentada. Quienes hemos seguido su gestión sabemos que día tras día está en un lugar distinto de Colombia. Así es. Puede estar en Punta Gallinas, en La Guajira, como puede estar en Leticia, en el Amazonas, en el Pacífico colombiano. Pues por allá me en rompí todas una partes pierna, ¿se acuerda que me caí ay, por Dios así? mío, se ha metido en tantos lugares, pero ministra, ¿qué es lo que más ilusión le ha hecho de todos esos programas Mire, tan hermosos? Porque tenemos la ley de espectáculos públicos, tenemos la ley del cine, que prácticamente ha convertido a Colombia en un Hollywood, y tenemos también Leer es mi cuento, que es Mire, un yo creo programa que maravilloso para promover la lectura logramos en el país. dos cosas. Transformar el tema de lecturabilidad en Colombia. Eso es una realidad. Leemos más ahora. Sí, nosotros recibimos al país leyendo 1.9 libros al año por habitante y lo estamos entregando con 2.9 libros al año leídos en el promedio de los colombianos. Adicionalmente, nos dimos a la tarea de hacer la gran encuesta de lectura. Cuando llegué al ministerio, todos los planes de lectura generalmente empiezan por una campaña de publicidad. Entonces, ninguna campaña de publicidad. Nosotros tenemos que dotar las bibliotecas, construir nuevas bibliotecas. ¿Cuántas hizo, ministra? Hicimos como 234 por ahí. Nos tocó llevar conectividad eficiente a las bibliotecas públicas. Hoy tenemos una red de 1.500 bibliotecas públicas dotadas con conectividad, con bibliotecarios capacitados, con proyectos y programas que salen a las veredas de Colombia y con una, de verdad, mística de esos bibliotecarios a los que todos los colombianos les tenemos que Hay más agradecer. bibliotecas que municipios en el país. Hay municipios que tienen más de una biblioteca, más de una claro. biblioteca. La ciudad que más lee es Medellín, la segunda ciudad que más lee es Bogotá, ahí muy pegaditas van Tunja y Ibagué. ¿Y a qué atribuye usted esa diferencia entre Medellín y Bogotá en términos de Pues lecturabilidad? Medellín le ha apostado desde hace mucho rato a los grandes espacios de bibliotecas y creo que están viendo los frutos de que esa es una inversión que vale la pena. Le entregamos una encuesta de lectura al final pues, del gobierno, la empezamos al final del 2017 y la analizamos en el 2018 al nuevo gobierno, que le permite decidir dónde debe enfocar sus acciones
para continuar con un proyecto de lectura. Leer es muy importante. Primero, vuelve a Colombia más competitivo. A la gente la forma con un sentido crítico, que puedan de verdad analizar su realidad. Y adicionalmente los hace más felices, porque leer un libro es una compañía mejor que un maravillosa. buen libro. Y una inversión, ministra, de 2,6 billones de pesos a lo largo de estos 8 años, es decir, hubo un aumento en la inversión para la cultura Sí. en ese sentido, Sí. en comparación con lo que venía Si invirtiéndose. nosotros Usted ha tenido que hacer rendir la platica, porque para todo no alcanzaba también. en los 8 años anteriores, el presupuesto total del Ministerio de Cultura fue de 1.200.000.000.000 y nosotros lo llevamos a 2.600.000.000.000. Eso, pues la verdad es que es un incremento significativo. Llevamos muchas leyes al Congreso que permitieran que el sector generara recursos propios. La ley del espectáculo público, que genera una contribución para fiscal, permite que el municipio reciba ese recurso y lo invierta en infraestructura cultural. Eso es muy importante. La ley Esa es la que favorece los conciertos, la ley de los espectáculos públicos. Sí, la ley de los conciertos, que adicionalmente le quitó una carga tributaria que era absolutamente inmanejable para un productor de espectáculos. Cuando usted invitaba a un artista internacional sobre los honorarios del artista, usted tenía que pagar el 33% de impuestos. Eso lo dejaba a Colombia No era competitivo No el era tema. por fuera de cualquier opción. Nosotros los bajamos al 8, del 33 al 8. Le quitamos el IVA a todos los servicios conexos a los espectáculos. Si usted alquila luces, tarimas, baños, maquillaje, vestuario, no paga IVA. Eso también es muy importante porque contribuye a hacerle la vida más fácil al productor. Eso hizo que en el circuito México-Argentina o México-Brasil empezaran a pensar en Colombia como una opción. Nunca antes en este país ha sido visitado por tantos artistas como en estos 8 años. Y artistas de un nivel Rolling internacional. Stones, Paul claro. McCartney, Madonna, Lady Gaga, Los Gorilas, Bruno Mars, bueno, en fin. La gente que paga una boleta de 3 VTs, que es más o menos 100.000 pesos, en ese nivel el costo de la boletería es inelástica. Si usted decidió ir al espectáculo, paga 100.000 o paga 110.000 o paga 120.000, ahí no importa. Ese nivel de boletería paga el 10% de contribución para fiscal. Nosotros como Ministerio de Cultura la recaudamos, y si la ha generado Medellín o Puerto Gaitán o quien la haya generado, le devolvemos ese recurso, con la obligación de que los alcaldes lo tienen que invertir en mejoramientos de espacios para los espectáculos de las artes representativas. Sí, otro tema en el que usted trabajó fuerte, ministra, fue las manifestaciones que declaró la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Erika, le menciono las que fueron declaradas con ese rótulo, que es algo muy importante: los cantos de trabajo del llano colombo-venezolano, la música vallenata tradicional del Magdalena Grande, las fiestas de San Francisco de Asís, San Pacho en el Quito. ¿Usted ha ido a esas fiestas, Pero Erika? claro, por supuesto. Sí, bueno. Sí, están en octubre. El conocimiento tradicional de los jaguares de Yurupari. De Yurupari. Yurupari. De Yurupari. Así es. Música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur de Colombia. Oiga, y eso no es fácil, Ah, eso es una maravilla por leer, supuesto. ministra, pero eso es un trabajo Eso es Y un mire, camello. delicadísimo. y el sistema normativo guayu aplicado por el palabrero Palabrero mayor. Uchip Uy. ¿Cómo lograr que estas expresiones auténticamente colombianas, ministra, fueran declaradas por la UNESCO como Patrimonio Mire, Cultural de la Humanidad? Esos son unos expedientes que se le mandan a la UNESCO y que se demoran entre 3 y 10 años en su construcción, porque tienen unos requisitos de investigación que hay que defender ante la UNESCO. La verdad es que la Dirección de Patrimonio pues ha hecho un trabajo muy juicioso, sobre todo de patrimonio inmaterial. La última declaratoria pues nos llena de orgullo. Es la primera declaratoria que tiene Colombia, tanto desde lo cultural como desde lo natural. Fue un trabajo con el ministro de Medio Ambiente, con la directora de Parques, con el director del ICANN, y logramos que Chiribiquete fuera declarado Patrimonio Natural y Cultural
de la humanidad. En ese espacio, que además es absolutamente precioso, pues yo estuve en La Lindosa. En La Lindosa, pues son estas pinturas rupestres en la zona de El Guaviare, San José del Guaviare, cerca de San José del Guaviare. Camina, camina, y eso es impactante. Ahí va a tener acceso el público de una manera controlada, pero va a tener acceso. Chiribiquete, pues, ¿qué es esta cosa que hemos visto? Maravilloso. Eso es No, una aquí tuvimos cosa... al ministro de Ambiente contándonos, estaba Eso, Claro, fascinado. fascinado como todos. eso de verdad es muy impresionante. Ahí tenemos comunidades indígenas no contactadas. Y ese trabajo, pues, conjunto dio sus réditos, y esa fue la última declaratoria. Y hay otras que nos llenan de orgullo, la verdad, y otras que están en peligro. Sí. Oiga, El canto vaquería. Yo quiero comentar algo que me parece clave. Sí. Las intervenciones de bienes inmuebles de interés cultural, 54 intervenciones, entre ellas la restauración del Teatro Colón de Bogotá, que es una joya que hay que ver, porque de verdad que es uno de los teatros más bellos del mundo, no lo estamos inventando nosotros, lo ha dicho la Salió una vez BBC. en un listado de la BBC. La BBC de Londres sí. lo ha calificado así, y los planes especiales de manejo y protección, entre otros el castillo de San Felipe, las murallas, ministra, y ahí tenemos ese edificio que verdaderamente pone en riesgo esa declaratoria. Absolutamente. Usted se va y ¿qué le deja al siguiente gobierno Pues frente mire, a este tema, que es un chicharrón también? Nosotros le entregamos a la alcaldesa de Cartagena, el concepto de la UNESCO. El concepto de la UNESCO es contundente. Dice, mire, primero, nosotros declaramos porque nos piden que declaremos, no es que la UNESCO coja un avión y ande por el mundo viendo a ver ¿Qué qué ciudad declara, ¿sí? Sino que es una intención de los cartageneros y de su comunidad de presentar un expediente para que sea incluida en la lista de Patrimonio Mundial. En el caso de Cartagena, las condiciones excepcionales los constituyen las murallas, que son unas de las más grandes del mundo, y la fortificación de San Felipe, porque además el entorno visual es muy importante, porque desde San Felipe se custodiaba a la ciudad, ¿sí? Este edificio, pues evidentemente, Acuarela. altera la línea de vista desde el Castillo de San Felipe de una manera contundente. La UNESCO fue clara, dijo, demuele o demuele, si quieren seguir en la lista de patrimonio. Esto viene ahora, el IGAC está mirando si la licencia que les fue otorgada se ha cumplido legalmente, las cotas y las alturas, etcétera. Evidentemente ahí, en mi opinión personal, ha habido todo tipo de irregularidades. Con las curadurías y demás. Uno no puede, en esa zona del Castillo de San Felipe, Pues, imagínese, la altura permitir máxima eso. era entre 4 y 6 pisos. Esto tiene 32 y son 9 torres las que están planteadas. 4 con licencia, una en esta construcción, pues, que todos conocemos. Yo la verdad es que creo que si uno quiere ser responsable con Cartagena, a ese constructor se le debe obligar a demoler ese edificio, que es, en mi opinión, irregular. Pues bueno, ahí está, ministra, su balance, muy contundente en este último punto, explicando todo lo que ocurrió y lo que puede llegar a pasar con el Galeón San José, y contando los días, ministra. Ay, sí, qué dicha, Ahora ¿no? sí, ¿Qué va a hacer? ¿qué va a hacer? A El partir 8, del 8 de ya abril. te lo dije, no voy a contestarle el teléfono a nadie, no tener celular por un rato. Sí. Yo la verdad es que quiero tomarme unos días de descanso, creo que estaré entre Cali y Bogotá. La inhabilidad, pues, para ejercer en el sector cultura es grande, pero desde lo privado puede uno hacer muchas cosas. Quiero ir a mirar un proyecto de lectura campesina en el Perú, muy interesante que tiene, y quiero ir con la directora de la Biblioteca Nacional, que seguramente, si ella no se queda en el cargo, se va a vivir al eje cafetero y ella tendrá un proyecto de lectura allá y yo en algún lugar del Valle del Cauca.
Bueno, pues muy maravilla. bien, ministra, muchas gracias muchas por gracias estar. a Trabajando por ustedes. esos temas que Así es. verdaderamente son los importantes. Yo insisto, educación y cultura es lo que jalona lo demás. Bueno, mire, 9:15 de la noche terminamos en punto, ministra, en vivo y Muchas en directo a gracias. esta hora aquí desde Canal Capital. Gracias por estar aquí Gracias. con No, a nosotros. ustedes Muchas mil gracias. gracias y mucha suerte. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, señor, pero Y mañana más. Mañana, pero por supuesto, mañana a las 8:30 de la noche los esperamos aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Vamos a hacer un programa de análisis sobre la decisión que tomó hoy el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez de renunciar, Erika, a su curul en el Senado para afrontar la investigación de la Corte Suprema de Justicia por 2 delitos. Vamos a tener aquí 2 versiones distintas para escuchar y para entender qué pasó hoy. Los A ver, esperamos. claro, porque las próximas Sí. horas sí van a ser decisivas, Decisivas. a ver cómo se decantan Este las proceso. aguas y demás, porque hasta ahora hay mucha especulación, pero aquí hay una decisión tomada, que es la que usted ha expresado del señor Uribe. Así es. Mañana 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Muy buenas noches. Gracias.